En lugar de un bolso de lujo, una maleta vieja. Y el secreto dentro de esa maleta salvó la vida de un niño. La Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rugía con el caos orquestado de miles de vidas que se cruzaban a diario, un microcosmos de ambiciones, despedidas y reencuentros fugaces. Era la hora punta, un remolino incesante de viajeros apresurados, hombres de negocios con maletines relucientes, familias con niños curiosos, y el inconfundible sonido de anuncios por megafonía que se superponían en varios idiomas, junto al incesante traqueteo de maletas sobre ruedas. Entre esta marea humana, un hombre se movía con una eficiencia calculada, casi robótica, como si el ruido y la prisa no fueran más que un fondo insignificante para su propia y ordenada existencia. Daniel Guzmán, de 45 años, era la personificación del éxito corporativo en su forma más pura y, para muchos, intimidante, un traje de diseñador, impecablemente cortado, que vestía como una segunda piel, un reloj suizo de platino, cuyo valor excedía el de un coche de lujo, y una expresión impávida, esculpida por años de decisiones difíciles y negociaciones implacables, que rara vez se alteraba por las trivialidades del mundo exterior. Era el CEO de Guzmán Capital, una firma de inversión global cuyo nombre era sinónimo de poder y fortuna. Su vida, meticulosamente planeada, era una sinfonía perfectamente orquestada de vuelos privados a destinos exóticos, reuniones de alto nivel que dictaban el rumbo de la economía mundial y decisiones financieras que, con un solo movimiento de su pluma, podían mover mercados enteros. Para Daniel, el tiempo no era solo dinero, era la esencia misma de su existencia, y las emociones, una distracción innecesaria, a menudo, perjudicial. Esa mañana, su asistente personal le había recordado la importancia de su maleta de mano, una edición limitada de cuero italiano, de un brillo sutil y sofisticado, no solo por su exorbitante valor material, sino porque contenía documentos cruciales y confidenciales para la fusión más grande y ambiciosa de su carrera, un acuerdo que, de concretarse, lo catapultaría a un nivel de influencia sin precedentes. Su vuelo a Nueva York, lo que él consideraba el Concorde de los negocios, lo esperaba en la puerta F-23, listo para despegar en menos de una hora. Daniel, con la mente ya en las complejas cláusulas del contrato que debía cerrar, completamente ajeno a cualquier mundo que no fuera el de su próxima reunión multimillonaria, se dirigió con paso firme a la exclusiva sala VIP. En el control de seguridad, con la misma indiferencia con la que supervisaba una transacción bursátil, colocó su lujosa maleta de mano sobre la cinta transportadora. Al recogerla del otro lado, en medio de la prisa incontrolable y el murmullo incesante de la gente, sintió que algo, por ínfimo que fuera, no encajaba del todo. La textura del cuero era diferente, más áspera, menos lisa de lo que recordaba, y el peso era inusualmente ligero, casi hueco, en comparación con el denso volumen de sus documentos. Sin embargo, su cerebro, programado para la eficiencia máxima, ya estaba en la presentación que debía memorizar para la junta directiva en Wall Street. No hay tiempo para esto, debo concentrarme, se dijo a sí mismo, con un ligero fastidio, y se apresuró hacia su puerta de embarque, la maleta en mano, sin una segunda mirada. No se dio cuenta de que, a escasos metros de él, en la misma caótica área de seguridad, una mujer de unos 30 años, de aspecto humilde, con el cabello recogido descuidadamente y una blusa sencilla, se desesperaba en silencio. Sus ojos grandes y cansados estaban llenos de una ansiedad apenas contenida, mientras buscaba frenéticamente una maleta idéntica a la que Daniel acababa de llevarse. Una maleta vieja, desgastada por los viajes y el uso, pero que contenía la vida entera de su hijo, la única esperanza que les quedaba. Una vez a bordo de su vuelo de primera clase, una cápsula de lujo y tranquilidad que lo aislaba del mundo exterior, Daniel se acomodó en su asiento reclinable de cuero, ignorando la copa de champán que le ofrecía la azafata. Abrió su maleta con la expectativa de sacar su tablet y revisar por última vez los documentos cruciales. Pero al levantar la solapa de cuero, su sangre se heló en las venas. Un shock eléctrico lo recorrió. No era su maleta. Su impecable orden y sus expectativas corporativas se desvanecieron ante un universo completamente ajeno. En lugar de carpetas pulcras, con el logo de Guzmán Capital, y un portátil de última generación, encontró un pequeño y gastado osito de peluche, con un ojo descosido que le devolvía una mirada melancólica. Una pila de dibujos infantiles de colores vibrantes, garabateados con la inocencia de un niño. Lo más sorprendente y aterrador, una caja de pastillas con una etiqueta que le heló el corazón hasta el tuétano, digoxina pediátrica,
urgente, tomar cada 8 horas. Debajo, apretado con un elástico, encontró un manojo de cartas manuscritas, escritas con una caligrafía temblorosa pero rebosante de una desesperada esperanza. La primera carta, dirigida a un doctor Alonso en Barcelona, comenzaba con una súplica que lo golpeó como un rayo. Mi querido doctor, le escribo desde el alma de una madre desesperada. Mi hijo, Mateo, de solo 6 años, sufre de una rara y grave cardiopatía congénita que amenaza con quitarle la vida. Daniel sintió una punzada aguda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado gélido de la cabina. Era una sensación que nunca antes había experimentado en su vida de cálculos fríos y riesgos medidos, la fría y gélida garra de una responsabilidad ajena, un peso moral que lo oprimía. La lectura de las cartas se convirtió en una obsesión febril. Cada palabra, cada frase de aquella madre, Elena, le atravesaba el alma como un puñal. Elena, con una elocuencia desgarradora, describía la crueldad de la enfermedad de Mateo, la agonía de sus ataques, su lucha diaria e incansable por conseguir el costoso y casi inalcanzable medicamento en su humilde pueblo, y la desesperación que sentía al ver a su hijo debilitarse día tras día, su pequeño cuerpo consumiéndose. Narraba cómo, por fin, después de meses de súplicas y ahorros imposibles, había conseguido una cita en una clínica especializada de cardiología infantil en Barcelona, lejos de su humilde pueblo en Andalucía, y como ese pequeño frasco de digoxina en la maleta, que Daniel ahora tenía en sus manos, era su única y frágil esperanza, la dosis exacta que debía mantener a Mateo estable, latiendo, hasta la operación que definiría su destino. Los dibujos de Mateo, con sus trazos infantiles pero llenos de una vida que se aferraba, mostraban un sol sonriente y gigante, una casita con chimenea y flores en el jardín, y un niño diminuto, pero con un corazón enorme dibujado sobre su pecho. Daniel, acostumbrado a desglosar balances financieros, a interpretar gráficos de bolsa y a prever tendencias económicas, se encontró de repente con una realidad que superaba cualquier especulación de mercado, cualquier riesgo calculado. La vida de un niño inocente pendía de un hilo, de esas pastillas, y él, por un error trivial, era ahora el custodio de esa frágil esperanza. El vuelo transatlántico, que debía ser un mero trámite, una serie de horas para optimizar su productividad, se convirtió en una tortura silenciosa. Su mente, antes dedicada exclusivamente a los números, ahora giraba incesantemente en torno a Mateo, a su respiración débil, a su pequeño corazón. La fusión, los millones de dólares en juego, el ascenso corporativo, todo perdió su brillo, su significado. Lo único que importaba, con una urgencia que jamás había sentido, era devolver esa maleta. En cuanto el avión, con un suave aterrizaje, tocó tierra en el aeropuerto JFK de Nueva York, Daniel hizo algo impensable para el hombre que había sido hasta ese momento. Ignoró por completo a su equipo de abogados y financieros que lo esperaban ansiosos, ignoró su agenda repleta de reuniones cruciales. No, su única y prioritaria misión era una maleta vieja y un niño al que no conocía pero cuya vida dependía de él. Con una urgencia y una agitación que nunca había mostrado por un negocio de millones, se dirigió a zancadas al mostrador de la aerolínea, sorteando a la multitud. Explicó la situación, su voz, normalmente controlada, sonaba inusualmente tensa, casi temblorosa, mientras mostraba el contenido inesperado de la maleta. La empleada de la aerolínea, acostumbrada a ejecutivos iracundos por retrasos o pérdidas de equipaje, se sorprendió por la inusual desesperación y el genuino pánico en los ojos de Daniel. Tras una frenética búsqueda en el sistema y varias llamadas a Madrid, lograron contactar a Elena. La mujer, al otro lado del Atlántico, estaba al borde de un colapso nervioso en el aeropuerto de Barajas, denunciando entre sollozos la pérdida de la maleta que contenía, para ella, la vida de su hijo. La aerolínea, movilizada por la urgencia de la situación y la determinación de Daniel, organizó de inmediato un vuelo de regreso para él, en el siguiente avión disponible, costeado por Daniel sin importar el precio. No le importó cuánto costaría, solo importaba el tiempo. Cada minuto era crucial, cada segundo una eternidad. Daniel no durmió un solo instante en el vuelo de vuelta. Sus ojos, fijos en la nada, solo podían pensar en Mateo. Se sentía invadido por una mezcla de culpa punzante por su descuido inicial y una extraña, pero poderosísima, necesidad de enmendar su error, de reparar el daño que involuntariamente había causado. Las palabras de las cartas resonaban incesantemente en su cabeza, un mantra que lo impulsaba. Es nuestra última esperanza, señor doctor, su vida depende de ello.
Cuando Daniel finalmente llegó a Madrid, el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la Terminal 4, que ya era de nuevo un hervidero de actividad. En el punto de encuentro acordado, cerca de una de las grandes columnas, vio a una mujer de pie, frágil, con el rostro surcado por las lágrimas secas y los ojos grandes y hundidos, pero llenos de una chispa de esperanza. Era Elena. A su lado, en una silla de ruedas demasiado grande para su pequeño cuerpo, había un niño pálido, con la piel casi transparente y los ojos hundidos, pero aferrado con todas sus fuerzas a un osito de peluche idéntico al que Daniel tenía en la maleta. Era Mateo. Al ver la maleta familiar en manos de Daniel, una chispa, casi un destello de luz, se encendió en los ojos cansados de Elena. Daniel, sin dudarlo, le entregó la maleta. Las manos de Elena temblaban incontrolablemente mientras abría el compartimento de las medicinas, sus dedos buscando desesperadamente el frasco. Las pastillas estaban allí, intactas, un milagro. El alivio que inundó su rostro era tan puro, tan abrumador, que Daniel sintió un nudo apretado en la garganta, una sensación extraña y desconocida. Era una emoción que el dinero, todos sus millones, jamás podría comprar. Mateo, con un hilo de voz apenas audible, apenas un suspiro, señaló la maleta y luego a su osito. Elena, susurrando entre lágrimas de gratitud, le explicó a Daniel, es su compañero, su guardián, lo acompaña a todas partes. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él, algo frío y endurecido, una coraza invisible que lo había protegido y aislado durante años, se desquebrajaba y se disolvía. Daniel se disculpó profusamente, las palabras saliendo de su boca con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo, explicando su error con un detalle que no era propio de su naturaleza. Elena, conmovida hasta la médula, solo podía balbucear agradecimientos, sus ojos fijos en la cara de Mateo, que ya empezaba a mostrar un ligero rubor. El doctor de Mateo, que estaba allí esperando con el corazón en un puño, confirmó que las pastillas habían llegado justo a tiempo, habían evitado una crisis potencialmente fatal. Daniel, con un impulso tan inesperado como abrumador, preguntó sobre la operación de Mateo, el paso final para su recuperación. Elena, con una tristeza que le partía el alma, le dijo que el coste era, lamentablemente, inalcanzable para ellos, una montaña de dinero que jamás podrían escalar. En ese momento, mientras veía la mirada suplicante de esa madre y la fragilidad de ese niño, Daniel tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Mateo para siempre, sino la suya propia de una manera que nunca hubiera imaginado. No se preocupe, dijo, con una voz que él mismo apenas reconoció, una voz que sonaba extrañamente cálida y decidida. Cubriré todos los gastos. Mateo tendrá su operación. No hay discusión. Elena, incrédula ante semejante generosidad, rompió a llorar, esta vez de pura y desbordante alegría. Daniel Guzmán, el feo implacable, el tiburón de las finanzas, había descubierto en ese instante que hay valores que superan con creces los millones en el banco, que la verdadera riqueza no se mide en activos, sino en vidas salvadas y corazones tocados. La historia de Mateo y Daniel se extendió mucho más allá de las paredes asépticas del hospital, un rumor que se convirtió en leyenda. La operación de Mateo fue un éxito rotundo, un milagro médico. Daniel no solo pagó los gastos médicos con una generosidad desbordante, sino que, movido por una profunda transformación personal, creó una fundación para niños con enfermedades cardíacas raras, nombrándola Esperanza de Mateo. Se convirtió en un filántropo activo, utilizando su vasta fortuna y su inmensa influencia no solo para multiplicar sus inversiones en Wall Street, sino para transformar vidas, para sembrar esperanza donde antes solo había desesperación. Su empresa, Guzmán Capital, ya no era solo un gigante financiero sin alma, sino un faro de responsabilidad social, un ejemplo a seguir en el mundo corporativo. Daniel descubrió una felicidad y un propósito en la vida que el dinero por sí solo nunca le había dado, un vacío que ahora se llenaba con cada sonrisa de un niño salvado, con cada lágrima de gratitud de un padre. Sus reuniones seguían siendo importantes, sí, pero ahora incluían visitas regulares a hospitales infantiles y conversaciones sinceras con padres desesperados que buscaban una última esperanza. El brillo en los ojos de Mateo, ahora recuperado, lleno de vida y energía, era para él el dividendo más valioso, la recompensa más grande que cualquier negocio podría ofrecer. Los años pasaron, tejiendo una nueva y hermosa realidad para Leo. Mateo creció sano y fuerte, un niño lleno de vida, alegría y curiosidad. Aunque el osito de peluche ya estaba aún más desgastado,
lo guardaba como el tesoro más preciado de su infancia, un recordatorio de su milagrosa salvación y del hombre que la hizo posible. Y siempre, siempre tuvo a su lado a su tío Daniel, quien lo visitaba a menudo, compartiendo risas, historias y consejos. Daniel Guzmán, antes un hombre frío, calculador y distante, se había convertido en un hombre de profunda humanidad, cuyo nombre ahora era sinónimo de generosidad, compasión y propósito. Su lujosa maleta de cuero italiano, que finalmente recuperó y que antes simbolizaba su estatus y poder corporativo, ya no tenía el mismo significado. Ahora, era un recordatorio constante de aquella maleta vieja y gastada que, por un simple y trivial error, le había mostrado el verdadero tesoro de la vida, el valor incalculable de una vida humana y la incomparable alegría de la bondad desinteresada. Su corazón, antes un desierto árido de ambición, se había llenado de una compasión tan vasta y profunda que no la cambiaría por todos los imperios financieros del mundo. Esta era la verdadera riqueza, la que se mide en vidas salvadas y corazones transformados, no en ceros en una cuenta bancaria. Si esta increíble historia de cómo un simple error puede desatar una cadena de eventos que cambian vidas de una manera inimaginable, y cómo la compasión puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un hombre de negocios implacable, te ha llegado al corazón y te ha dejado una huella, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo incondicional nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, que nos inspiran a ser mejores, en un mundo que a menudo olvida la importancia de la conexión humana, la empatía y la integridad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos conmovedores que restaurarán tu fe en la bondad inherente del ser humano y en el poder transformador de los actos inesperados de generosidad. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que a veces, un pequeño desvío en el camino, un simple error, puede llevarnos a nuestro verdadero propósito y a la felicidad más profunda. Y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con una coincidencia que te cambió la vida o un acto de bondad que te transformó. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles y demostrar que la verdadera riqueza reside en el corazón.